gusto, les saluda Daniel, el psicólogo, para hablarles de salud mental, y en esta ocasión el tema lo propuso un amigo seguidor, Stalin. Muchas gracias por la sugerencia, te mando un abrazo, y ese tema es la memoria corporal y su uso desde la psicoterapia. Vamos a ver de qué se trata esto. Memoria corporal. Sí, es un término que existe, que se usa mucho en algunos ámbitos actualmente, necesario, es perfectamente válido, por cierto, pero que a mí me suena redundante y les voy a explicar por qué. Vamos a pensar primero en lo que significa memoria. Cuando hablamos de memoria, seguro a muchos se nos viene a la mente la idea de un disco duro que tenemos insertado en la cabeza y que guarda toda la información que nos llega y que es importante. O como si hubiese una cajita negra en nuestros cerebros que guarda todos nuestros recuerdos y conocimientos. Bueno, en realidad sí existen zonas de nuestro cerebro especializadas en guardar información, como el lóbulo temporal y el hipocampo. Pero en realidad utilizamos gran parte de nuestro sistema nervioso para almacenar información. Y conste que no dije solamente cerebro. A ver, para entenderlo mejor. Nuestro sistema nervioso, con el cerebro a la cabeza, está compuesto de unas células llamadas neuronas. No son las únicas, pero son las que nos interesan en este momento. Y esas neuronas se ven así. Esas ramitas que les salen por ahí les sirven para conectarse entre ellas. Y son esas conexiones las que nos permiten pensar, hablar, movernos, guardar información, entre otras cosas. Cuando las conexiones cambian o aumentan en número, y esos cambios son duraderos, hay modificaciones en la conducta o en la información memorizada. Y a esto le llamamos aprendizaje. La memoria es un tipo de aprendizaje. Ahora pensémoslo detenidamente. Si la memoria y el aprendizaje funcionan de la misma manera, es decir, con cambios a nivel de la estructura neuronal, ¿cómo podemos distinguir entre lo que llamamos comúnmente memoria de los otros cambios que también son aprendizaje? Cuando hablamos de la memoria, en realidad solemos referirnos a su capa más superficial únicamente, a la que tiene que ver con las cosas que recordamos mediante palabras, imágenes, gestos, símbolos. Y eso es porque asumimos que la memoria solo tiene que ver con guardar información verbal, nombres, conceptos, historias, visual, imágenes, rostros, auditiva, ruidos, canciones, voces, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esa información solo nos es útil si es que somos conscientes de ella. Y es por eso que les decía que solamente nos referimos al nivel más superficial de la memoria, es decir, al que tiene que ver con la conciencia nada más. Pero todos los demás cambios que llamamos aprendizaje también son información guardada que utilizamos en determinado momento, pero que escapa a nuestra conciencia. Por ejemplo, saber manejar bicicleta. Este tipo de memoria suele ser llamado procedimental, porque se refiere a recuerdos sobre cómo llevar a cabo tareas o procedimientos complejos. Y siendo un tipo de memoria, la mayoría de la información implicada en ella no es consciente o no necesita serlo. Al montar en bici, casi no estoy utilizando recuerdos sobre información sensorial, imágenes, sonidos, ni verbal. Mi hermano repitiendo 30 veces que no suelte el manubrio hasta que no tenga los 2 pies en el suelo. No necesito esa información para la tarea de manejar la bicicleta. Pero mi cuerpo sí necesita recordar la postura, la forma en que deben contraerse mis músculos para moverme y equilibrarme, entre otros detalles en los que no tengo que pensar. Y para que toda esa información esté disponible tiene que estar guardada en alguna parte. Por eso se la conoce como un tipo de memoria. Las neuronas que guardan esta información están en todo el sistema nervioso central, no solamente en el cerebro. En términos generales, todas las neuronas tienen la capacidad de establecer nuevas o diferentes conexiones, es decir, de guardar información. Pero resulta que las neuronas no solamente están aquí en la cabeza, resulta que están en todo el cuerpo. ¿Sí? Y hay un dato curioso que no mucha gente sabe. Resulta que tenemos más de 100.000 millones de neuronas en el abdomen. Pero ¿por qué detenernos en las neuronas si en otros tejidos como el muscular puede pasar que haya fibras que sufran cambios duraderos debido a cosas como la repetición del movimiento y que esos cambios modifiquen el comportamiento del músculo? Si las fibras musculares de mi brazo se engrosan, el movimiento será en potencia más vigoroso, más lento o más apto para ejercer fuerza sobre un objeto. Eso se parece bastante a los cambios que sufre el tejido neuronal, ¿verdad? Claro. Las neuronas son mucho más sofisticadas para guardar información. A fin de cuentas, esa es su función principal. Y la del sistema nervioso, la de administrar y controlar todo el cuerpo. Pero el principio es el mismo. Es por eso que existe el término memoria corporal. Hace referencia a la capacidad que tiene todo el cuerpo de almacenar información que luego podemos recuperar de alguna forma para darle uso.
Todas las células que existen en la naturaleza pueden experimentar cambios permanentes en su estructura. Y así como un conjunto de células que participa en una misma función puede memorizar información gracias a esos cambios, individualmente también cada célula está almacenando información. Si las funciones internas de las células se afectan de alguna forma, también se afecta el comportamiento de la célula en general. A eso le podemos llamar memoria celular. Y ya que andamos en terrenos microscópicos, no es el ADN que forma nuestros genes, un banco de memoria cuya información sirve para que las células sepan cómo organizarse y construir órganos, tejidos, aparatos, sistemas, es decir, organismos completos. Cuando la gente habla hoy en día de memoria corporal, en realidad se está refiriendo a la capacidad que tiene nuestro cuerpo en su totalidad de almacenar información y que acabo de explicar. Por eso decía que el término me parece redundante. Lo decía para poder explicar cómo funciona. Me parece bueno que exista, que se reconozca la capacidad que tiene el organismo de almacenar información y que funciona tal como la memoria, como comúnmente la conocemos. Y es muy beneficioso este conocimiento porque si la gente lo entiende, podemos explicar mejor en terapia cómo funcionan muchos tipos de malestar psicológico. A fin de cuentas, todos incluyen cosas como dolor, malestar estomacal, tensión muscular, opresión en el pecho, ahogo, mareo, sudor, frío, calor, es decir, malestar en el cuerpo que tiene que ver con problemas a nivel psicológico. Todo esto considerando el papel de administrador y controlador del organismo que tiene nuestro sistema nervioso central. Si hay cambios a nivel psicológico, esos cambios pueden repercutir directa o indirectamente en la manera como el cuerpo almacena y utiliza información para comportarse de una u otra manera. Si esos aprendizajes son positivos, entonces el resultado es gozar de una mejor salud mental. Para no alargar más esta explicación, y aunque hay terapeutas que utilizan la memoria corporal de manera más específica para sus intervenciones, en realidad es útil para cualquier tipo de psicoterapia. Los psicólogos como yo trabajaremos a nivel más superficial, en lo que se llama memoria consciente, como les explicaba hace un momento, para provocar cambios a nivel del cuerpo también y la persona sienta alivio. Y habrá otros especialistas que trabajarán en zonas más profundas de la memoria para lograr esos mismos cambios. Lo importante siempre es que se trate de ciencia y no de charlatanería. Y como vemos, detrás de la memoria corporal hay mucha ciencia. Y eso ha sido todo sobre la memoria corporal. Espero les haya parecido interesante. Si tienen más sugerencias, háganmela saber para hacer más videos. Hasta la próxima. Salud mental para todos.